Bien, vamos a la segunda parte, la lección número 18. Justo antes de continuar con todos estos importantes temas, todo lo que hemos hablado y discutido lo tienen, por supuesto, detalladamente en este cuaderno, en el cuaderno de guía oficial del curso. Yo también tomé uno de alguien más. Entonces, en la página 61 está el tema fundamental de la etapa del cambio como un limón para cambios económicos significativos, en los que también trabajaremos y profundizaremos la próxima vez, también en la lección de la próxima semana. Todos estos temas esenciales de la libreta, ahora hablamos sobre el modelo News en la página 72, así que realmente lo tienen ahí, un modelo muy útil que nos da un mapa claro sobre la situación actual de la familia. Estas cosas importantes están ahí, tomen lo que hablamos. Yo también subiré la presentación completa. Las cosas están aquí, en la página 72. Visión, percepciones, valores y cualidades, plan de trabajo. Estas preguntas nos hacen pensar, nos llevan al final a hacer cambios. ¿Por qué cambiar? Razones para el cambio, compromisos necesarios. Si antes hablamos de Adira y de la ciudad de Sheba, entonces, ¿qué no te gusta de tu situación actual? Él dijo que pagar 900 shekels al mes por la factura de electricidad no le parece lógico. Una persona debe saber que el cambio tiene un precio. Así que de nuevo, aquí hay preguntas. ¿Cuáles son los precios que tendrás que pagar para hacer cambios? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar por los cambios? Momentos buenos del pasado. ¿Qué significa eso? ¿Que no es el dinero? No es el dinero. En tu vida, una mujer jardinera o maestra que cambia de profesión, por ejemplo, eso tiene un precio. A veces dirán que costó lo mismo, a veces no. Toda persona que elige una profesión, en realidad, eso es una especie de precio, porque es un precio que nos exige ciertos recursos, ciertas cosas con un nivel de compromiso y una forma de trabajar diferente. Para un empleado hay ciertos precios que un autónomo no tiene, y viceversa. Todo en este mundo tiene un precio. Cuando vivimos de esta manera, nos resulta mucho más fácil. Entendemos que si hacemos esto, pasará X, y si hacemos aquello, pasará Y. Estas cosas son mucho más claras. ¿Cómo se construye una visión? Es individual, a corto plazo, a futuro cercano. El tema de la motivación. Aquí hay puntos concretos sobre un plan de trabajo. Aquí hay proactividad. ¿Qué objetivos? Aquí hay algunas preguntas que pueden enfocar mucho. Presten atención en la página 74, pregunta número 1 abajo. ¿Qué objetivos a corto plazo pueden llevarnos a la visión? Definieron ciertos objetivos. Ahora les cuesta ganar 10.000 shekels. Pero ¿cómo avanzamos hacia eso? ¿Cómo se ganan los 3.000? ¿Cómo seguimos adelante y lo bajamos a un plan de trabajo? ¿Qué acciones tomas ahora para llegar a la visión? ¿Cuánto sientes que lideras y no que te llevan? Por cierto, se puede hacer esta pregunta de una reunión a otra. Entonces, en estas 2 o 3 semanas que pasaron desde las reuniones, ¿dónde avanzamos? ¿Dónde sienten que avanzaron a nivel personal en cuanto a proactividad? Se puede hablar con las familias sobre estos temas, de nuevo, no para dar una conferencia, sino para dar estos puntos con herramientas prácticas. Todo lo que acabo de decir, por favor, no lo lleven al tema de entregar material, de transmitir información a la familia. Eso les pasó a los acompañantes en nuestro Naver y no se ve bien. Hay que llevar esto al nivel práctico y aplicarlo. El tema de la gestión del tiempo lo hablaré en el próximo encuentro, lo ampliaré. Sobre el tema de la gestión del tiempo hay mucho de qué hablar. En muchos casos está muy relacionado con otro tema, el perfeccionismo. Y el perfeccionismo, en sus niveles más extremos, no es bueno. Eso nos lleva a lugares equivocados, hablaré de ello. Hay mucho que decir al respecto, pero menos en esta clase. Ahora, ¿cuáles son los recursos necesarios para alcanzar la visión? Por cierto, este tema de la gestión del tiempo, por ejemplo, la historia que conté antes, la historia de ese escriba que tenía que hacer X cantidad de trabajo al mes para llegar a sus números. Yo digo, en el momento en que toman esto como objetivos, si quieren facilitarse la vida, tanto a nivel personal como en las familias que están formando, tomen las cosas como tareas, no como metas. Es mucho más fácil así. Para lograr un cambio real se necesita un cambio de percepciones. Entonces hay que identificar las percepciones que nos frenan, como hablamos. No sé manejar el dinero, no estamos organizados, somos mayores, todas esas cosas. Preguntas para cambiar percepciones y para potenciar esto. ¿Qué pasará si realmente logran cambiar? ¿Cómo te sentirías al cambiar tras 20 años? ¿Qué te aportaría? Estas son cosas que le dan fuerza a las personas. Al final, estas cosas son las que nos hacen avanzar.
Valores y virtudes, la fuerza para cambiar. ¿Según qué valores se rigen ustedes? Todo esto lo tienen en la página 77. Aquí hay un tema de visión, de motivación. En la página 81 leerán sobre percepciones, pero todo esto está relacionado con esta parte de la etapa del cambio. Entonces, dimos aquí tareas para que cada uno, lo primero, cosas en las que es proactivo consigo mismo. Llévenlo también a casa, háganlo junto con su pareja. Hay cosas en las que somos proactivos o reactivos y de repente eso nos hace pensar, reflexionar en qué sí y en qué no. También es divertido porque de repente empezamos a pensar por qué hacemos ciertas cosas, por qué no hacemos otras cosas, barreras. ¿Alguien quiere dar un ejemplo de sí mismo o de alguien que conoce que tiene barreras, que tiene ciertas cosas? Yo quiero hacerlo, ok. ¿Cómo se percibe esto? Es generacional. Para algunos es tabú, para otros no. No me avergüenza no tenerlo, es normal. Texto, Ishram, Maroji, Aleluya. Era Lysychrondonca no es un hombre. Bueno, pero 2 semanas más. Tuve una historia similar, no con un hombre, sino con una mujer. La mujer toma taxis por miles de shekels. Pregunté por qué no. Si es un tema de perspectiva alágica, háganlo siempre, aléjense de ahí. Dijeron que no, que preguntaron al rabino y él dijo que no hay problema, los padres. Y eran personas mayores, de unos 40 años o más, y eliminamos esa barrera. Por ejemplo, ahí sabes que después de que tenga licencia y tenga una niñera, ella conducirá, solía tomar taxis por entre 6 y 8 mil shekels, tenía que tomarlos. Personas dependientes. A mí nunca se me ocurrió algo así, una idea de esta magnitud. Les ahorras aproximadamente 5 o 6 mil shekels, lo cual es algo verdaderamente importante de hacer en el proceso, desglosarlo detalladamente. Pero de la manera correcta, para no llegar a situaciones en las que nosotros por la noche los empujamos a las personas más allá, de sus creencias, ¿no? Sus perspectivas, sus valores, que eso es ajeno a ellos. Yo no puedo avanzar. Eso lleva a que de verdad se pierda la motivación. Eso es decadencia. Eso es lo que se considera seguridad. Y eso pues más. Lo que se considera seguridad también en la sala con los demás. Eso es lo que se considera en el campo. Allí, no. En otras unidades. Bien. En su unidad, Ya estoy. ¿Qué es eso? ¿Ves todo? Ah, ok, sí, está bien. Fui aceptado en base a valores, a algo específico. Una comunidad no tiene que ser ashkenazí o sefardí donde queramos estar, ok. Incluso los gentiles, sin comparar, tienen comunidades. Yo realmente quería trabajar en educación y eso. Primero, él se creó otro puesto en otro lugar. La enseñanza para mí. ¿Cómo lograste avanzar? Veamos si lo cambia un poco más, cómo hacerlo. Es decir, tú llegaste y desarmaste un poco estas cosas. No necesito hacerlo con familias, preguntarles cómo sucedió, rompisteis barreras, avanzasteis, así que mis felicitaciones. Pero este tema de tomar el... Ahora me voy a enfocar menos en aumentar los ingresos. Como dije, a veces hablaré de eso, pero en definitiva, normalmente hay que utilizar los recursos existentes. Él tiene un recurso. Un recurso puede ser poder, puede ser conocimiento, puede ser dinero, puede ser talento. En tu caso también es un tipo de título específico, soy supervisor educativo, es un recurso. También puedes utilizar este conocimiento para cursos cortos, talleres, conferencias, actividades privadas como... También viajé a otros países del mundo ahora que tu tradición... Que pronto usted podrá recibir... Melandim.
Melandim, para asesoría, orientación, para estos cursos, tal vez puedas pagar de forma privada. Tienes el modelo. Mira, debes saber cómo usar un recurso existente. A veces estamos con familias y en este caso quiero tomar tu caso. Él es supervisor en un header, está ocupado, no hay, llegó. Hasta el techo, ¿cuántas manos hay? Llegó al techo. Y ahí está establecido el nombre. Una familia numerosa y cómo se consigue más dinero. Entonces se toma la bomba, esto es para mezclar, en este caso solo lo digo en principio, tomé el caso no durante porque yo miro para que no falte y nosotros tomamos la bomba existente. Él pensaba que estaba haciendo una mitzvah, cosas privadas, ciertas cosas, cualquier trabajo, cualquier profesión se puede replicar. Si nuestra mente está enfocada de esa manera, ¿cómo podemos replicar nuestras cosas? Nosotros nos renovamos mucho. Bien, ¿cómo lograste bloquear a tantos? ¿Cuál fue el bloqueo? Nosotros, haz preguntas, sí, luego lo abriré nuevamente y hay algunas preguntas específicas en el libro. Nuevo. ¿De las colinas? Sí, lamentablemente no podremos llevar a cabo esta acción en este momento. Al rabino, pregunta de rabino. Por ejemplo, aquí hay preguntas en la página 75, precisamente sobre estos puntos. ¿Cuáles son las cosas que te detienen? ¿Cuál es nuestro obstáculo? ¿Qué lo causa? A veces una persona no quiere hacer algo en particular, pero nunca está en paz consigo misma. Y averigua qué lo detiene, qué lo lleva a hacer, qué lo lleva a no hacer. Entrenamiento. Eso es básicamente una estimulación. Hacemos que las personas empiecen a pensar. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no lo hago? La mayoría de las personas no piensan. Hay personas que son más conscientes de sí mismas, hay personas que son menos conscientes de sí mismas, pero muchas personas no se sientan a ese nivel y dicen, espera, ¿por qué hice esto así? ¿Y por qué así? Por supuesto, hay que tomarlo con cierto cariño, pero no tienes problema con los padres. Entonces, ¿Qué? ¿No tienes problema con los padres? O sea, que no te molesta, no sé qué. ¿Eso es lo que quieres compartir con nosotros? Yo puedo hablar. ya, ¿cómo por ejemplo lo explicaste en 2 palabras con los padres? Decidí no, estoy cerca. Ingresar. Honor de gobernador, negociable. Respeto y empatía. En realidad es tiburón. Una de las preguntas del Shinuchim es sobre el reloj. Bien, así que es simple, solo hazte preguntas sobre por qué piensas. Continuemos. Bueno, el tiempo apremia y el trabajo es en el área urbana, hay que correr, pero hagan preguntas, aquí hay ejemplos de preguntas. Claro que constantemente surgen preguntas, ¿por qué creen que no pueden? Hasta ahora no lo han logrado, ¿qué ha pasado? ¿Qué les hará hacer un cambio? ¿Qué les asusta del cambio? Muchas cosas, lo que nos hace prematuros con estas cosas. Pero lo primero es, Jehú, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hago? ¿Por culpa de los padres? Miedo, comunidad, entorno, percepciones, creencias limitantes, para comprobar si esta barrera es barrera, ¿no? Tal vez mi papá tiene razón, no hacer diferente. Tal vez sí, tal vez no. Y cambiar percepciones. Empezar a cambiar esas percepciones. Por ejemplo, una persona que dice no hay trabajo en el mercado. Familiar, ¿verdad? No hay trabajo en el mercado, entonces no hay trabajo. ¿Cómo lo enfrentan ustedes? ¿Quién quiere ayudar?
tenemos que ganar, no nos ganar. Pero eso es escasez, no hay escasez, pero por la mañana. Lo primero que debemos hacer es empezar a concentrarnos. Así que, respecto a todo lo dicho, no hay trabajo en el mercado. ¿Cómo lo sabes? No, un segundo. ¿Cómo lo sabes? Hay gente que gana mucho dinero en el mercado. ¿Por qué no puedes tener éxito? Entonces aquí está el problema fundamental y la cuestión crucial que se puede mostrar y analizar en profundidad. No puedes tener éxito y alcanzar tus metas como la gente que se fue de aquí y que ahora gana una cantidad considerable de 300,000 shekels, o incluso aquellos que ganan 15,000 shekels o quizás 12,000 shekels al mes. ¿Realmente crees que no puedes lograrlo? La respuesta es un rotundo y afirmativo. Sí, absolutamente puedes lograrlo y tener éxito. Maestra de jardín quiere 15,000 shekels. Naturalmente no pasará, hay que entenderlo, saquémoslo. Correcto, no es eso. Entonces hay que saber dónde no escapar. Es decir, podemos usar este ejemplo. Una familia dirá, queremos ganar 20, pero el esposo quiere quedarse en el kollel y la esposa quiere seguir siendo maestra de jardín de infancia. Por lo general, no van a llegar a esos números. Y entonces nos preguntarán, ¿cómo si? Nosotros los enviaremos a una orientación profesional. Aquí en el centro Kibun en muchos lugares hay quienes van a grafólogos. No voy a entrar en qué es correcto y qué no, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso de que no hay trabajo? Entonces, primero, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Aquí estuvo Itzik Aptar, habló sobre el modelo DGS, se puede usar en cierta medida, de nuevo, no tomarlo para decenas de horas, pero ver, se les puede dar para hacer en casa este test, por ejemplo. Se puede Sí, se puede hablar con ellos. estas cosas. Eso hace que la gente entienda qué es esto. Tenemos un departamento de aumento de ingresos. Nosotros, como asesores, trabajamos en estos puntos. Hablamos de esto hoy. Ya llevamos horas hablando de ello. Sobre esto, es complejo desde varios aspectos, pero sucederá con el tiempo. Antes había, en el pasado existía, pero ¿estamos medio equipados para pulverizar? Nosotros nos dispersamos un poco y de todas formas nos dispersamos. Cuando Nadab dice que no hay trabajo en el mercado, entonces el mercado está representado por nuevas noticias del pasado. Mercado. Para el público árabe hay mandatos para enfocarse y avanzar allí. No hay nada en el camino. Pero Kimmer está involucrado en todo. Un mercado saturado en fuerza. No hay ley que detenga el tsunami en las tendencias del mercado. Llueve sobre el reloj mundial que ha jurado subir la actualización. El especialista inmobiliario famoso de Taiwán, Reloki, un mercado saturado en la tendencia, ley de la tarde porque es efectivo y los constructores. ONIV y una elaboración prima en Facebook dentro de pequeños festivales financieros. Una filosofía de níquel. H85 explotó. Morno. En Orlando, P. Geni, se siente 80. No es un poco económico. Pero, en definitiva, todo ayuda al cielo. Y quien es bueno y trabaja duro, generalmente de forma natural, tiene éxito. Vimos el ejemplo. Él dice que todo depende de su esfuerzo y agudeza. La gente tiene éxito gracias a la profesionalidad y al trabajo duro. Por eso dije en la primera parte que miren toda la cuestión de los cambios como multiplicadores. En el momento en que una persona, por ejemplo, gana 5,000 shekels, 10,000 shekels, invierte en el desarrollo de su personalidad. Y eso le permite duplicar su salario, llegar a 20,000, a 30,000. Entonces cada mes hace un 100%. Al año hace un 1,200%. Eso es mucho más importante en cierto nivel que invertir en la bolsa, en bienes raíces o en otras cosas, porque estamos invirtiendo en nuestra personalidad. Invirtamos en nuestra personalidad y todos podemos invertir, todos podemos profesionalizarnos y hay que entender una cosa. No existe ningún campo en el mundo en el que seamos buenos y ganemos dinero y lleguen clientes si no avanzamos todo el tiempo, si no nos profesionalizamos, si no preguntamos cómo se hacen estas cosas, cómo entrar, cómo hacer marketing como coach financiero. Hablaré de eso con la ayuda de Dios en la última clase. En la primera parte hablaré de estos puntos, de cómo se puede avanzar. Quizás un poco sobre el tema de la marca, de cosas así, pero al final hay que ser profesionales, avanzar todo el tiempo. Recuerdo que al principio de los encuentros aquí había quienes entendían menos por qué entramos en ciertos temas, por qué necesitamos todas las partes de los experimentos, los necesitamos, porque al final eso se va a reflejar, se va a manifestar como en la simulación y él va a sacar el tema de los negocios. Entonces podemos decirle, no entendemos de eso y te vamos a derivar a alguien más. Y al día siguiente tendrá algún tema relacionado con la pensión y sentiremos que no entendemos. Y al día siguiente hablará sobre bruto y neto y sentiremos que no entendemos. Y eso ya nos pasó una vez en el pasado, antes de que yo llegara a Mesila, y esa es una de las razones por las que cambié allí la forma de pensar, que hay que involucrarse en estos temas.
No vamos a ser economistas ni banqueros de la noche a la mañana, pero sí tenemos que entender de esto. Entonces llega alguien y dice, yo no sirvo para esto, ¿qué hacemos con él? Veamos qué cosas has logrado. Dime cuál es y escríbelo. A mí. 5 cosas. Cosas buenas en tu vida, económicas, espirituales. Personas que no tienen... Ahora, nadie. ¿Quién no tiene...? No existe tal cosa. No existe tal cosa. Generalmente no. Generalmente no. Conclusiones, lo primero. Y normalmente necesitas entender algo. Las personas se aman a sí mismas, ¿verdad? ¿Verdad? Si no hay respuesta a la pregunta, entonces realmente hay un solo problema. Y las mujeres nos amamos a nosotras mismas, gracias a Dios que nos amamos, y por eso hay quienes se aman demasiado a sí mismos. Pero eso también es bueno. Y cuando una persona ve sus propias cualidades buenas, por eso debemos venir y potenciar eso en él. Por otro lado, hablamos en la primera parte sobre el tema de las personas tóxicas, personas que, según la perspectiva de Lazarus, siempre están en modo de victimismo, y eso realmente les impide tener éxito. Un extraño sí, Carlos, es cierto. Pero no es solo porque hay personas que siempre tienen una esperanza inquebrantable, después su gente, la comunidad en general, tiene una esperanza genuina y, lo que es más importante, posee la firme voluntad y la determinación para llevar a cabo las cosas, para materializar sus aspiraciones y proyectos. Donde haya una mayor y más eficiente logística, una planificación detallada y una ejecución coordinada, el progreso continuará por un periodo mucho más prolongado y, como resultado directo, habrá una inclusión mucho más amplia y significativa a largo plazo para todos los involucrados. Habrá días de gatos blancos y habrá días de gatos negros, pero, como se dice, podemos apreciar y valorar plenamente los días de amor y afecto. Podemos aprender a valorar los días de descanso, cómo valorar los días de amor, de modo que una persona tome esos buenos momentos y los lleve consigo hacia adelante y pueda aprender de sus cosas buenas, avanzar y saber que siempre habrá caídas, pero que no son fracasos. Eso es parte de la vida de cualquier persona. El hombre polar, Pai Pistones rayado, puts VTSP Freshwater. Es parte de las felicitaciones cuando una persona sube escalones y luego tiene que bajar para volver a subir, eso es parte del camino. Y este es un tema que en el mundo tal vez llaman momentum, o a veces las personas empiezan a tener éxito y de repente tienen un salto y no entienden por qué. ¿Por qué sucede esto? Primero que nada, todo es Siata Dishmaya, ayuda del cielo. Esto es Rabenu Tam, los días del amor, porque continuamos con esto, pensando positivamente. Cuando una persona piensa en positivo, encuentra las soluciones. ¿Por qué? Porque si una persona dice no soy capaz, entonces realmente no tendrá éxito. Porque si busco trabajo, o pido un aumento, o cuando vendo algo a un cliente, si no creo en mi producto al 100%, el cliente lo percibe en el tono. Lo escucha, lo nota en el tono, que no creo en mi producto, lo escucha en el tono, sí, y muchas veces fragmento ininteligible en varios idiomas y palabras mezcladas. Y justamente por eso, todas estas percepciones, todas estas ideas, todas estas percepciones nos afectan mucho, nos bajan el ánimo. Si quieren que les vaya bien, fragmento ininteligible, Aboki-based inescrito sí, queremos. Cuando transmitimos estos mensajes a nosotros mismos, a nuestras familias y los impulsamos hacia adelante, eso da fuerza. Da fuerza y la gente hace cambios. Un buen acompañante es aquel que le da fuerza a las familias. Hablamos, un padre que da fuerza a la historia, eso es todo, es parte del paquete. Diste fuerza, influiste, fuiste una persona que irradia luz. No tengo oportunidad, al comer ahorramos, está prohibido pensar en el mañana. De nuevo, estos son ejemplos de ciertos extremos y cosas que hay que desmantelar. Percepciones positivas, no estamos dispuestos a asumir ninguna deuda, somos personas con valores, no queremos llegar a situaciones de insolvencia, de dar vueltas. Queremos vivir solo con el dinero que es nuestro, compramos lo que necesitamos sin ninguna oferta, sabemos dónde caemos, desmantelar eso con la aversión a la pérdida, economía conductual, siempre ahorramos para un día lluvioso o un día feliz, tendremos hijos, tendremos bar mitzvah, compramos solo en efectivo cuando hay valores en los que creemos, vivir con el dinero que es nuestro, no vivir a expensas de otros. Escribí una columna en relación con bodas de niños en las últimas semanas. Con el tema de la identidad, lo mencioné también la semana pasada, esto también es un tipo de valores, cómo ver estas cosas. Tomaremos siempre las obras, podemos arreglárnoslas por nosotros mismos. De nuevo, no entro en profundidad, cada uno con su forma y donde se encuentra, pero al final son cosas que son valores. ¿Hay contradicción entre los valores y la realidad? ¿Dónde? Si una persona dice,
Sí, tengo valores y tengo todo, pero no es así. Tomas préstamos todo el tiempo, vives sin control. Eso no es el Shulchan Arush. Empezar a actuar según nuestros valores. ¿Cómo se hace eso? Redefinir los valores. A veces hay que hacerlo, aclarar nuestros valores. Así que usar los valores nos hace disfrutar no solo del resultado, sino también del camino hacia él. Pueden ir dos niños a un paseo y uno todo el tiempo pregunta: papá, ¿cuándo llegamos? Mamá, ¿cuándo vienes? Y uno responderá desde el camino. Así es la cosa. Hoy en día, en el mundo moderno occidental, este método se llama cita terrorista, una expresión que describe un encuentro inesperado y a menudo intimidante. Adam, por su parte, se encontraba lidiando con una contabilidad compleja, enfrentando problemas incompletos y desafíos que parecían bolles insuperables. No, señor ACC, usted es demente. Algunos de sus argumentos son mal. Esas fotos TT1 y el Davno H son elementos que complican aún más la situación, añadiendo capas de misterio y confusión a todo el asunto, haciendo que la resolución sea aún más elusiva y difícil de alcanzar. Los mexicanos, en muchos casos, no tienen las habilidades computacionales necesarias, y me temo profundamente que la conexión a la red global se fue a caminar, o quizás se fue a pasear. Sin embargo, una vez que logras disfrutar plenamente el viaje de la vida, con todas sus complejidades y desafíos, eso mismo le da una fuerza renovada y significativa al proceso completo. Pregunta abierta. Por ejemplo, ¿alguien quiere dar un ejemplo de un cambio en un proceso económico que hará que la familia disfrute del proceso, no solo del resultado? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Alguien quiere ayudar a nosotros? Rompe esto y también rompe aquello? A nosotros como equipo en general, en particular, de hecho, Historia, a captivating and incredibly rich tapestry of the past. La familia Reuben, una estirpe con profundas raíces históricas y una notable influencia en la comunidad y sus descendientes, quienes han continuado su legado a lo largo de las generaciones, manteniendo vivas sus tradiciones y contribuciones significativas a la sociedad. Entonces, eso realmente es algo que deberíamos preguntarles. ¿Cómo era antes? ¿Quién dice que disfrutan? ¿De esto? Correcto. Entonces, eso realmente es algo que tengo que preguntarles. ¿Cómo hará que ustedes disfruten? Les hará disfrutar. Entonces, ¿qué es eso? Valores. ¿De verdad? Entonces, ¿en qué está relacionado con los valores? Esto está relacionado con los valores. Porque hay un camino, yo me comporto de la manera correcta. ¿Por qué me comporto de la manera correcta? Porque el caso que mencionaste realmente trata sobre ahorros, pero también tiene un valor. Porque quiero llegar a las bodas de mis hijos, porque para mí tiene valor hacer mi esfuerzo. Debí cocinar. Incluso el señor Rosner, por ejemplo, quien dice: si es realmente interesante, entonces nuestra sabiduría, hablar con la gente, entender sus valores, dónde quieren estar, usar eso, cómo hacer las cosas correctamente. Te dije, yo tenía una familia aquí, espera un segundo, yo tenía una familia aquí que crié, pero había un pasado, él también era muy promiscuo y la esposa apenas ganaba dinero. Y me senté con ellos y hablamos sobre el tema de ellos hicieron los anuncios, ellos hicieron el presupuesto, vimos primero que todo cuánto les faltaba en un mes y era muy complejo allí entrar en muchos temas, pero le pregunté, él era realmente una persona de mente muy abierta, le dije, después de ver esto, ¿qué piensas? ¿Cuáles son tus esfuerzos, por ejemplo, por hacer? ¿Cuáles son tus esfuerzos como familia por hacer? Y él fue a su rabino, sí, y preguntó y pensó en ciertas direcciones, tal vez tomar alumnos, tal vez ser rabino, ciertas cosas. Al final realmente su esposa aumentó los ingresos de manera drástica, saltó a 18,000 shekels gracias a algo específico que hizo y lograron salir adelante. También hicimos de hecho un plan para cerrar las deudas allí, pero eso fue algo que los impulsó, porque en el momento en que entendieron que no querían vivir así, desde el punto de vista halágico, desde el punto de vista de la Torá, desde el punto de vista de dónde está eso en los valores. Sí, es cierto, pero aquí se habló de valores. Hay aquí una pequeña diferencia entre el tema de los valores y el tema del placer que tenemos. Las cosas son similares, pero es un poco diferente. Una pregunta clave. Finalmente, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué? Me pregunta si hay que hacerlo o no. Tienen 300 shekels de seguro en la caja de salud, otros 200 shekels de seguro de dependencia y otros 600 shekels en seguros. Sí, esto pasa mucho.
No les dije qué hacer. Hablamos sobre el tema del esfuerzo en cosas así. Y pregunten a su rabino. Si tienen el dinero es una cosa, pero ellos no llegan a fin de mes. Son 1000 shekels. Es mucho. ¿Dinero? ¿Por qué dinero? No hace falta mencionarlo. No, lo digo en el contexto de los seguros específicamente. Una persona que gana aproximadamente 50.000 shekels al mes y que además realiza una inversión de 400 shekels y eso le resulta sumamente beneficioso, entonces es como si realmente le hiciera un bien inmenso y de hecho ganara la lotería. Pero en el preciso momento en que le falta algo o cuando se presenta una carencia, la situación cambia drásticamente. Dinero, entonces ya lo lleva a otro lugar, hacia adelante. También se puede usar eso, lo que lo motiva a hacer. El seguro, ese es el miedo a la pérdida. Miedo a pérdida de... El dinero, eso. También en contra de... En resumen, eso es lo que debe estar siempre y de forma muy clara frente a nuestros ojos en cada importante reunión. ¿Qué tiene que suceder exactamente para que la situación actual cambie de manera significativa? ¿Conocen ustedes lo que dijo el gran Einstein? Lo que no sucedió una vez ni dos veces no sucederá la tercera vez. Solo un tonto o una persona muy ingenua piensa que la situación va a cambiar por sí sola. Llevan ya 20 largos años en números rojos. ¿Cuánto tiempo llevan realmente en números rojos? Preguntas que siempre hago y que son fundamentales. ¿Cuánto tiempo exactamente? No sé, desde la boda quizás. ¿7 u 8 años? ¿Por qué pasó esto? No lo sé, porque no lo haces bien. Crees que en el futuro cambiarás. Algo cambiará en tus acciones, en tu cuenta bancaria. Pero no sucederá, no pasará. No se producirán cambios. En ciertas ocasiones es bastante común que las personas alberguen la profunda convicción de que a pesar de cualquier adversidad o desafío que pueda presentarse en el camino, absolutamente todo se resolverá de manera favorable y que en última instancia cada situación culminará de forma exitosa y positiva, sin mayores complicaciones o contratiempos inesperados. Estas cosas son importantes. La fase de cambio consiste en dos cosas, dos partes de la parte de acción y de un cambio en el pensamiento de la economía de comportamiento. Así que desde la parte racional hablamos mucho, al final del anuncio, ennegrecer el servicio de todas estas cosas importantes. Hablemos de el modelo del avión en una temporada de afrontar el dolor y la adversidad. Convertir el dolor en una temporada de asertividad y crecimiento personal. 6 caminos hacia el cambio económico y la prosperidad financiera. No lograremos hacer todo esto hoy, pero comencemos con este tema tan relevante, ¿de acuerdo? 6 caminos. Sí, debería ser 5. Hubo un parto en medio, en el armario. En el armario, más personas. Y si ustedes... Si ellos trabajan por unos 15.000 shekels al mes, ¿cuánto dinero pueden realmente mostrar o declarar? 15.000 shekels. Pero la respuesta que se obtiene siempre es de 15.000, o quizás 15.200, o incluso 15.500, aunque a nosotros no nos lo digan explícitamente. Pero esto es precisamente lo que ocurre en la cuenta bancaria del gerente, de forma habitual y constante. Y este es el ejemplo más simple y más claro que podemos encontrar para ilustrar este punto. Pero a veces las personas necesitan que se les presente una analogía más concreta, algo que puedan visualizar y comprender fácilmente. Hablamos sobre el tema del entrenamiento, y en este contexto yo siempre traigo a colación el ejemplo clásico de la bandeja de pizza. Imaginen que tienen una bandeja de pizza con exactamente 8 porciones y de repente se encuentran con 10 amigos hambrientos que esperan compartirla. La pregunta es, ¿qué van a hacer en una situación como esa para asegurarse de que todos queden satisfechos o al menos reciban una parte justa? Este dilema nos ayuda a entender cómo distribuir recursos limitados entre una demanda mayor. ¿La gente entiende? Es lo mismo como con la pizza, debo renunciar a 2 amigos o comprar otra bandeja. Si ganamos 10.000 shekels, no podemos gastar 12. Volvamos a la familia de Adira de Afula. Ganan 10.000 shekels al mes, tienen una hipoteca de 6 o 7.000, 5 hijos, no pueden gastar más. ¿Qué se hace? Entonces, ¿qué se hace? La pared está aquí y no se puede huir de eso. Hay que volver al plan de trabajo, pero usar... Estas cosas están sobre la mesa. Esto es economía racional. Estas cosas están sobre la mesa. Hay 400 personas, hay 10.000 shekels, no se pueden gastar 10.5. Hay que cambiar de dirección, cambiar la forma de pensar. En vez de que los gastos sean los que ocurren, necesitamos gastar cuando los ingresos ocurren. Y los ingresos ocurren. Ahora, no es suficiente, hay que preguntar a las personas cuánto quieren ganar al mes. ¿Cómo sabremos cuánto queremos ganar? ¿Qué es eso? No es un número fijo.
Y en el momento en que llegamos, después de la etapa de conciencia, tenemos una indicación porque la gente se sienta, y en la segunda etapa, y vamos a hablar de eso, sobre el tema de las prioridades, les digo a las personas que también escriban sus sueños. Quizás necesitan 5 años para unas vacaciones, quieren incluir unas vacaciones de 3,000 o 5,000 shekels al año. ¿Qué quiero hacer y dónde vivir? ¿Qué es lo que realmente quiero comprar? ¿Qué planes concretos tenemos para este año y probablemente también para los próximos 2 años, que son los más fríos? Entonces, con esta información sabemos exactamente cuáles son los ingresos financieros que necesitamos generar. Sea esto lo que verdaderamente queramos ser o no. De repente nos centra. De repente ya no se trata solo de ahorrar aquí y recortar allá, se convierte en tareas, objetivos. IR de vacaciones, así que aparto 500 shekels cada mes para tener 6,000 shekels al final del año. Comprar algo específico, ahorrar para algo específico, y de repente, tras dormirme profundamente, siento fuerzas, una sensación de logro. Todos lo entienden. Es imposible comprar 400 shekels en productos con un billete de 200 shekels. No existe tal cosa. Oh, hay. Cámaras. ¿Qué tal está? Hay cámaras, pero estas cosas están claras, ¿no es así? Son situaciones donde en mis semanas más bajas el tema de la conciencia es algo a lo que hay que volver constantemente, todo el tiempo. Y te puedo asegurar que cualquiera que ya ha acompañado a familias en un proceso financiero sabe que siempre, de manera ineludible, hay que volver a eso, a esa conciencia todo el tiempo. Al final, más allá del número, hay que ir con el número, con la cifra, todo el tiempo. ¿Cuánto dinero necesitas al mes? Exactamente. Entonces, si necesitas 15 y estamos en 13.5, has progresado, pero aún necesitas esos 15. No queremos recortar en comida, solo en eso. Entonces, ¿cómo llegamos ahí a ese objetivo? ¿Cómo lo hacemos posible? El modelo del ciclo de cambio, propuesto por 2 investigadores en 1982, exploró las etapas del cambio. Hablaron de algo muy interesante: 5 etapas de cambio y una etapa preliminar. Existe la etapa de precontemplación. Hay algo que está incluso antes de la conciencia, en los niveles más bajos del subconsciente. Esto es el tema de la precontemplación, es decir, hay ciertas razones por las que algunas personas piensan en ciertas cosas y otras personas no piensan en ciertas cosas. Es una etapa que viene antes. Esto está relacionado con el entorno, está relacionado con la personalidad, está relacionado con las cosas que absorbimos en la vida, con las cosas que experimentamos en la vida, con las cosas que hicimos en la vida, está relacionado con muchísimas cosas. Y después llega la contemplación. ¿Qué es la contemplación? La contemplación es meditación, por cierto. En cada clase que preparen, en las conferencias que preparen, cuanto antes hagan estas cosas, serán mucho mejores, mucho más profesionales. ¿Por qué? Pensar más, reflexionar más, darles tareas en los exámenes, en las actividades. No importa si son niños, que son un poco nerds, o si están un poco más protegidos. Lo importante es que participen, porque así es como nosotros, en el mercado y en otros ámbitos, logramos avanzar. Nosotros, en nuestra experiencia, hemos visto que la eficiencia, la colaboración y la participación son clave. Más cheers, menos preocupaciones, encontrarás que los indios y otros no llorarán por el fin de semana en la piscina .05, confiando en que las infecciones ahora harán que los niños, por cierto, no usen como una queja sin sentido. En 2018 sentiste que los gráficos de la meseta han prohibido el café negro. Brian se atreve, ellos buscan sitios de ignorancia del lanzamiento al final del óxido, volviéndose completamente planos. Indígena, grasa significa mejor. Hoy en día, porque los mercados están atrasados, es por la idea de que la decisión causa acciones. A veces no vemos estos pasos, pero así es como sucede. Se mantiene la acción y una persona en un proceso económico también caerá, se levantará y avanzará lentamente, pero ¿cómo nos evaluamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos evaluamos a nosotros mismos cuando estamos en el camino equivocado? Entonces, antes mencioné el tema del porcentaje de cambio y otro porcentaje que el texto contiene partes ininteligibles y frases mezcladas en varios idiomas, por lo que la traducción exacta es difícil. Si lo logras, paso a lo siguiente, y la verdad fue respondida como se indica a continuación, y ahora volvimos a cambiar otra vez. Vaya, necesito esto, esto es cierto para ninguno de ellos.
Esto también está muy relacionado a nivel personal. Hoy hago ciertas cosas. Por ejemplo, alguien me dijo que hace ejercicio, así que solía correr 7 km por hora. Luego se fijó metas de 9 km, 10 y 12, y esas son cosas medibles. En los cambios es importante utilizar cosas que se puedan medir. Estamos en igualdad de condiciones frente a la familia y trabajamos con todas estas herramientas. En definitiva, queremos que ellos lo midan. ¿Por qué queremos que lo midan? Para que eso les dé una fuerza considerable, para que realmente vean que han avanzado significativamente. Así que, en consecuencia, hay que venir y mostrar un gráfico de crecimiento evidente. Estuvimos aquí, estuvimos allá, y ahora, de nuevo, cuando llevamos esto hasta aquí, también ganamos los aspectos medibles y todas las herramientas que traje. Pero ¿qué es lo que más ganamos de todo este proceso? Nos alejamos de los objetivos preestablecidos y usamos las tareas concretas. Nos movemos de objetivos a tareas. Se convierte en un gráfico de crecimiento. Cosas que tengo que hacer. Eso reduce la presión. Cuando una familia sabe que necesita conseguir 10.000 shekels al mes, eso paraliza, da miedo. Pero cuando saben que solo tienen que poner un anuncio en la sinagoga para buscar alumnos, esa es la tarea. Y luego hacer algo específico para clases particulares. Y algo más, sí, solo tomé ejemplos. Cada uno y las tareas que se proponga, entonces esas cosas son muy difíciles y simplemente suceden. Economía conductual, entonces hablamos mucho sobre esto. Los cambios se basan mucho en estas importantes cosas que también están intrínsecamente relacionadas con la economía conductual. Tony Robbins tiene un libro, Despierta al gigante que llevas dentro, y habla sobre esto, que el 80% de las personas dicen ¿por qué? ¿Cómo mejoramos esto? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo mantenemos los éxitos? ¿Cómo alcanzamos metas hacia adelante? Y hablamos antes sobre el círculo negativo y sobre una especie de resentimiento y pensamientos negativos que nos llevan a producir, pues es exactamente por estas cosas, porque hay que recordar una cosa, al final nuestras energías son limitadas, cada uno tiene ciertas energías. Cuanto más tome nuestras energías y las dirija hacia cosas buenas, cómo logro un avance personal, cómo termino procesos en el aspecto espiritual, cómo alcanzo ciertos logros en el aspecto económico, cómo llego a un nivel mucho más alto de profesionalismo en el aspecto personal. Usaremos nuestras energías en lugares positivos, en lugares donde queremos estar. Pero si las llevamos hacia atrás, preguntándonos por qué esa persona en el trabajo recibe tal cosa, por qué no tuvimos éxito en esto, por qué no le dijimos tal cosa a esa persona, eso nos hará retroceder. No es que sea algún tipo de magia, simplemente es así. Tenemos energías. Eso es una limitación. La pregunta es hacia dónde dirigimos esas energías. Cuando entendemos esto y nos fijamos metas y objetivos, entonces dices, por supuesto que quiero dirigir mis energías hacia allí. Y entonces, incluso si tenemos cierto carácter y lo llevamos hacia adelante, nos beneficiamos de todas estas cosas. No caemos en esos lugares. Entonces, hay personas que tienen más de eso, que tienen una comunicación realmente excelente e interacción positiva, y hay personas que tienen menos. Y aún así, al final del día tienen un negocio, necesitan desafiarlo hacia adelante, necesitan dirigirlo, y cuanto más energía tengamos y la dirijamos hacia allí, mejor. Estos son, en efecto, los últimos y más destacados exponentes, figuras clave que representan la culminación de una trayectoria. Son los mentores de mis amigos, aquellos individuos influyentes y experimentados que guían y enseñan. La pregunta que surge es, ¿qué es exactamente lo que hacen en sus enormes y multitudinarias conferencias, eventos que congregan a una vasta audiencia? ¿Cómo logran llevar a cabo estas impresionantes reuniones, especialmente cuando se considera el aspecto financiero, como el costo de 10,000 shekels, una suma considerable que plantea interrogantes sobre la logística y el valor percibido? ¿Qué actividades específicas realizan y cuál es el impacto real de sus enseñanzas y presentaciones en estos grandes foros? No es correcto y no se ve, pero ¿qué hacen? Ellos dan fuerza, dan energías, hacen que al final las personas crean que pueden usar ese poder. Y así es, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, cuanto más estemos en la familia y les demos más energía, más poder, haremos lo que esas personas hacen. Quizás en un nivel diferente, en una escala diferente, pero es lo mismo y funciona. Estas cosas funcionan, las cosas que empezaron en Estados Unidos y las trajeron aquí, pero así es como funciona. Todo este tema de cambio, de transformación personal y de adquirir un mayor poder sobre nuestras vidas es fundamentalmente esto. Se trata de canalizar y dar nuestras mejores energías, de avanzar con determinación hacia nuestros objetivos y de escapar completamente de todo lo negativo que pueda obstaculizar nuestro progreso. Y ese mismo Tony Robbins, una figura tan influyente en el desarrollo personal, dijo en una ocasión:
que toda acción que una persona realiza proviene de dos motivos, o de una experiencia negativa que hemos vivido, o de una experiencia positiva que hemos vivido. ¿Por qué la gente no toma decisiones? Que toda acción que una persona realiza proviene de dos razones, o de una experiencia negativa que hemos vivido, o de una experiencia positiva que hemos vivido. ¿Por qué la gente no toma decisiones? ¿Por qué la gente no toma decisiones? Después de todo, quieren decidir, quieren hacer un cambio. ¿Por qué la gente no toma decisiones? También porque tienen miedo, también porque hay muchas razones. ¿Qué es? Nadie los presiona, no tienen motivo para decidir, no saben lo suficiente, no tienen dolor, creen saber. ¿Por qué decidir? Ya fallamos. Éxito, temen decidir. Atascado en el mismo lugar, completamente estancado en el mismo nivel, sin poder avanzar. El más atascado que hay. Y por más que haya algunos que intentan ayudarle con consejos, eso es lo más frustrante. No solo que simplemente revisa las sugerencias, porque le resulta cómodo estar en ese lugar que, como que de vez en cuando le dan demasiadas sugerencias relevantes, se molesta. Es como, ¿no entienden que no puedo ayudar? Es decir, Se culpa a sí mismo, el estigma que le queda y el hecho de no hacer muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el punto principal? eso es. Pereza, ciertos miedos. ¿Y cómo se descompone eso? ¿Cómo harías que esa persona realmente llegue a eso? Simplemente podrías ponerle un espejo en la cara y decirle, escucha atentamente, puedes cerrarte completamente a esta idea, pero pregúntate a ti mismo con sinceridad. Si sigues actuando de esta manera, ¿no te encontrarás dentro de 2 años exactamente en el mismo agujero, en la misma situación de la que intentas escapar? Explícalo con claridad, pero entiende profundamente que eso es precisamente lo que estás haciendo con tus decisiones actuales. Eso también es, en esencia, una elección consciente. No elegir, de hecho, también es una elección muy significativa. Lo más fino, descanso, movimiento, peso, instalado más, un verde. Buenas, se ocuña, eupan, más bien relacionado. Sostener, se abrazado. Sí, es por ser el Pro 102 hilos. Nobleza matrimonial junto con el sureste de Miss Unión, así que la Daisy de cuadros. LKH ni KHLL, Arthur Morgan, mientras él moví Ementerio Tiempo de Mujeres en Síndrome, pero bajo contrato natural sobre James Beishi Ani. Z asuntos diversos MBI, el equipo de investigación y de desarrollo, que no son las arcas que trabajan para nosotros todavía, como cocinar para teléfonos de startup, pero HN Sinchon de India, NB Raid, HGS RPIs permanente y Sorgen para regresar. Después ellos no necesitan el Trofench, así que podemos hacer cambios. Entonces, ¿por qué la gente no hace cambios? Feinuch Stone subtítulos, Seskvete bastante Loveaware and Sukkot. Solo recuerda todo el tiempo las características escuchando a Limor Marahil Proton AFL Vision. ¿Por qué no lo hacen? Ameriki sucks the cylinder light floating, Kogda. Si no se hacen cambios, Guayo es Shatim Shom Akitu. ¿Por qué no hacen cambios? Esa es la actitud que debe haber en la tercera reunión Goshcoins a Hippo Compound, que en realidad les impide hacer cambios. Si nuestra mente está enfocada de esa manera, entonces vuelvo a lo que dije antes sobre Moshe, y luego él capacita tareas y no metas. ¿Cómo me siento con alguien de irrigación y les hago cambiar? HM Hoshchakam Pani Masipcha versus Vested. No es que venga ahora, ¿Cómo me siento aquí ahora, en la reunión? Y que ellos estén en la reunión y que quieran, y que el control profesional quiera venir a mí. No es que venga ahora, ¿cómo me siento aquí ahora en la reunión? Y que ellos quieran, cuando el control profesional quiera. ¿Cómo hago que esta familia Crowlson Ruthless, MVSHH Aluo, esta familia C, FRSAS, Increases Picus in Video, haga un cambio ahora que se oyo? Provides chance to AP 27000M en Caraxi Optics, SHM, MSHP, HHZ. ¿Cómo funciona nuestro cerebro en general?
El padre dijo que la razón por la que gasta tanto dinero es porque en casa había asfixia económica. La razón es la reacción. Y siempre en este contexto digo que es muy interesante. No tiene por qué ser que las percepciones y las cosas en las que estamos sean iguales. Hagamos una pregunta así. Si una persona hubiera nacido, cualquiera de aquí, hubiera nacido en una casa no religiosa, habría hecho un cambio significativo, habría regresado verdaderamente a la religión, o por el contrario, ¿no? ¿Qué es exactamente eso? Las probabilidades no son estadísticamente, la gente en general no regresa a la religión. Es decir, incluso si hay personas aquí piadosas e íntegras y eruditos y todo, pero al final donde nacemos, nuestras percepciones, nos quedaríamos ahí, y también al revés. ¿Qué es eso? Sí, también al revés. Al final, la rutina, la zona de confort, esas cosas, eso es lo que hace que la mayoría de las personas hagan ciertas cosas, piensen, y eso es lo que tú, Mero Gitz, dijiste, que toda acción que una persona hace no ocurre porque sí. Ocurre o por una experiencia positiva o por una experiencia negativa. Ahora, si queremos provocar cambios en nosotros mismos, si queremos lograr cosas que se mantengan a largo plazo, ¿qué necesitamos hacer? Provocar experiencias positivas. Entonces, ¿cómo provocamos experiencias positivas? Aquí se dieron ejemplos. Puede ser la libertad, puede ser el hablar con ellos de manera profunda sobre el tema crucial de la educación de los hijos y la importante educación financiera, así como la presión constante que a menudo ocurre en el hogar. También se puede utilizar esta parte del dolor, esta incomodidad. ¿Qué pasaría si no se hacen ciertas cosas esenciales? La presión económica, la situación de los niños en la propia casa. Todo esto puede ser un motor. Pero es fundamental tomar estas cosas, estas circunstancias que nos impulsan a hacer ciertas acciones, que nos llevan a pensar de una determinada manera. Y desde ese punto de partida, actuar. Desde ahí, avanzar con determinación. Por ejemplo, hay personas que a veces tienen un miedo profundo de casarse, pero al mismo tiempo también tienen un miedo considerable de quedarse solteras. Y por esta razón, la gente a menudo hace esto, toma decisiones importantes en su vida. Las personas tienen miedo de entrar a un trabajo, tienen miedo de la vergüenza, tienen miedo de sus tareas, pero por otro lado también temen no tener dinero, temen no tener éxito. Estas experiencias positivas y negativas nos acompañan todo el tiempo. Bien, que se mantendrían firmes en una petición. Y en todo, absolutamente en todo en la vida, hay personas que tienen un profundo miedo de tener éxito. Sí, hay personas que realmente tienen miedo de alcanzar el éxito, y sobre esto ya he hablado extensamente, incluso escribí un artículo detallado al respecto. Esto se enmarca en el contexto más amplio del miedo a la pérdida, un concepto fundamental que afecta a muchos individuos. De repente se convierte en un rompecabezas. ¿Cómo sé de dónde viene su miedo? ¿Qué le hace bien? ¿Qué lo aleja? ¿Qué lo acerca a un proceso económico? A mí, a ciertas cosas. Cuando entendemos estas cosas, y por cierto, esto es un tema de inteligencia emocional, cuando entendemos estas cosas nos permite influir en las personas, cambiar a las personas, y con la ayuda de Dios también nos ayudará en el tema de los procesos económicos. Por eso, como dije antes, toda acción al final se conecta en nuestro cerebro. Un niño cuyo padre siempre le dice, ven a rezar, ¿y por qué no te sientas al lado? Entonces, ¿qué pasará? Siempre esa acción se le asociará en el cerebro con rezar, y este tema se vuelve una pesadilla. Esto es cierto en la educación de los niños y también con el dinero. Por ejemplo, si nos quedamos con la familia y el tema, hay personas, hay asesores financieros que de inmediato se enfocan en recortar aquí y recortar allá. Eso no va a funcionar, olvídalo, no va a funcionar. Esas cosas no funcionan porque nos llevan a una acción negativa. Aunque la persona lo haga un mes, 2, 3, 4, 5, al final siente asfixia, siente que alguien le dice qué hacer, no se siente cómodo con eso, y por eso esas cosas no sucederán. Tony Robbins cuenta algo muy interesante, que hubo una vez un grupo de personas que siempre comían fuera, todo el tiempo en restaurantes, siempre comida chatarra, y querían lograr dejar de hacerlo, pero no lo conseguían. Intentaron una semana y volvieron a lo mismo. Intentaron 2 semanas y volvieron. ¿Y cómo hacemos esto? Entonces hicieron un ejercicio específico. Cuando comían en un restaurante esa comida poco saludable, después tenían que comer inmediatamente comida para perros. Así, su cerebro asociaba que si prueban esa comida les toca comer comida para perros. Es como cuando un niño pequeño se muerde las uñas todo el tiempo y le ponen una sustancia amarga en las uñas. Es una especie de experiencia negativa única. Esto al final
nos hace entender que eso es sufrimiento, que eso es dolor. Esa es la cuestión, esa es la pregunta, vamos. ¿Lo apreciarás? Pues No estaba hablando de nada. estima este cambio. Solo un espíritu cibernético de maestro. ¿Qué es un espíritu cibernético de maestro? Bien, pero esto es algo que viene como parte de la edad, pero el cambio, algo que creamos, por ejemplo. Arreglar algunas cosas en casa es un cambio, pero ese es un cambio al que uno se acostumbra. Me refiero, por ejemplo, a que te acostumbraste a levantarte todos los días a cierta hora y ajustas el despertador 2 minutos. ¿Qué es eso? Ese es un cambio que... Todo cambio es un gran cambio, porque cuando me acostumbro a hacer algo específico, por cierto, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta? Vuelvo otra vez al tema de la toma de decisiones, al piloto automático. Estamos acostumbrados a vivir de esa manera. Así es como funciona nuestro cerebro. 35.000 decisiones al día. Nuestra forma de pensar es en piloto automático. Simplemente estamos en automático. En el momento en que hacemos cosas que no forman parte de nuestra rutina, eso puede complicar el sistema de manera increíble. Como una computadora a la que le abres 10 carpetas. Por eso, incluso un cambio de 2 minutos en el despertador, cuando ya me acostumbré a algo específico, me resulta muy difícil. Pero ¿cuál es el orden o el método que necesitamos para hacer cambios? Por ejemplo, si hablamos de horarios, quiere levantarse unos minutos antes, entonces debe empezar por solo 5 minutos antes de su hora habitual. Y una vez que se sienta cómodo con ese pequeño cambio, entonces puede añadir otros 5 minutos más. Este proceso se repite progresivamente para lograr el objetivo final. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro para adaptarse a estos cambios? Nuestro cerebro, compuesto de neuronas y células. Cada acción que realizamos, algo asombroso, forma una conexión cerebral, un aprendizaje físico. Al repetir esa acción, por ejemplo, encender un cigarrillo. Entonces sí, ahí también está la nicotina, pero hay algo que él sabe, que cada día, en la pausa del mediodía o después de una hora de llegar al cole, él sale, sí, toma el café y el cigarrillo, entonces se forma una conexión. Y cuando la próxima vez que lo hace, ese lazo se vuelve más fuerte y la tercera vez lo hace aún más hasta que el lazo se vuelve realmente fuerte, de verdad, físicamente un lazo fuerte en el cerebro que conecta estas acciones y ese lazo dice, no realizaste la acción, tienes que hacerlo. Cuando quiero actuar en contra de esa acción, físicamente tengo que deshacer ese lazo. Así que, por ejemplo, si hablamos del café y el cigarrillo, el primer día se deshace un lazo, el segundo día se deshace otro lazo, tengo lazos que se deshacen hasta que al final llega a un nivel de piloto automático. Así es como suceden estas cosas, así es como ocurren, hay que venir y deshacerlo. Por eso, por ejemplo, una familia que tenía hábitos económicos, por ejemplo, compraban comida afuera cada semana por 1000 shekels y no quieren seguir en esa situación, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que deshacerlo, deshacer ese hábito. Por un lado, definir objetivos, establecer un presupuesto, sí, y por otro lado, asegurarse de que esas cosas no sucedan. Seguramente conocen ese ejemplo famoso con el elefante atado, ¿verdad? Aquí encontramos un caballo atado, pero hubo una vez un niño en el zoológico que vio a un elefante de pie con una cuerda. Es un experimento conocido que hicieron y el elefante se movía y el niño le preguntó a su padre, ¿el elefante está realmente atado con la cuerda? Y su padre le dijo que cuando el elefante nació, desde los 0 años, le pusieron la cuerda y entonces simplemente entendió que cuando hay una cuerda no puede moverse. Al final, este tema de los lazos, de los hábitos, es una cuestión de condicionamiento. ¿Qué es eso? El condicionamiento. El condicionamiento en el cerebro. Cambios, independencia, hay que trabajar y desglosarlo con personas y familias. ¿Qué les cuesta? ¿Dónde se atascan? Tareas de hoy. La discusión inicial. ¿Por qué preguntar sobre eso y no sobre el apartamento? Si ahí se abre un proceso nuevo porque de las emociones. También en el curso, en vez de Black, desintegraré algunas tareas más. Una de ellas es que escriben un cambio que ya han hecho, que haya actualmente 1000 shekels desde el inicio del curso y un cambio de términos de cifras económicas. 4 quieren lograr hasta el final del curso y cómo lo van a hacer. Y la próxima vez que quieran compartir con nosotros, estaremos encantados. Pero así es como funciona. Que tomamos toda esa acción, al final la desglosamos en una tarea. Definir lo que queremos, cómo lo hago y un plan de trabajo. La próxima semana estará aquí Barfagen, yo volveré aquí en 2 semanas, después de Shavuot y a la segunda parte también haremos la simulación. Que tengan una buena noche.